El Jaquimón de nudos, por el respeto y bienestar del caballo. Cada vez son más frecuentes en los equinos los problemas de comportamiento con manifestaciones violentas. Siendo múltiples las circunstancias que determinan su estrés, se han implementado varios métodos y prácticas torturantes sin resultados benéficos. Por eso, dentro de este nuevo capítulo sobre la doma racional, el domador profesional Pablo Alejandro Saldarriaga nos mostrará de su propia creación el jaquimón de nudos, un elemento de trabajo completamente amigable con el buen trato y el respeto a los animales, y que puede ser utilizado tanto en el inicio de la doma como en la corrección de comportamientos en los caballos arrendados. El objetivo de la doma racional es tener caballos completamente en equilibrio, en mente y en cuerpo, y caballos que sean de fácil conducción para cualquier tipo de actividad, sea de alta competencia, sea de trabajo, sea de paseo. Un caballo bien arrendado es el que puede ser disfrutado por cualquier tipo de persona. En cuanto al manejo, hablemos de la parte de lo que es el arrendamiento de los potros, todavía tenemos atrasos significativos. Hemos evolucionado mucho en la parte de reproducción, la parte de veterinaria, la parte de manejo de estabular caballos, de alimentarlos, pero en la parte del manejo, ya cuando llegamos a exigirle a un caballo su máximo rendimiento, nos encontramos todavía con prácticas desafortunadas, con el sometimiento, con el maltrato, con cantidad de artificios que lo único que hacen es lastimar, herir y crear en la psiquis del caballo reacciones o lo que yo llamo reflejos condicionados, que los elementos de tortura, llamados así, siguen siendo el número uno. O sea, bozales de hierro, bozales de canoa, cosas torturantes, ¿cierto? Y utilización de fuerza desmedida. ¿Qué pasa? Que el 90% de esos caballos se quedan en el proceso, sino que por el valor agregado de manejo el potro perdió su condición. Bueno, dentro de los elementos que se han usado en la doma tradicional, básicamente todo ha sido a base de tortura, de elementos contundentes. Acá tenemos varios ejemplos. Esto es una jáquima que está compuesta de una ahogadera de tusa con pata metálica y con un bozal de viril, produciendo en esta parte de la ahogadera heridas, laceraciones que pueden ser permanentes. Entonces son 1, 2 y 3 elementos de tortura en una sola pieza. Esta es otra jáquima con un bozal de argollas de hierro y con una ahogadera que es hecha en nudos, ya redondos y grandes. Entonces son 2 elementos de tortura en una sola jáquima: bozal de argollas y ahogadera con nudos que llamamos de tusa, tejidos de manera rudimentaria, no muy pulidos, sino rudimentario, para que puedan causar dolor. Que esta la denominamos jáquima de serreta. Esto es un elemento altamente torturante. Se usa con una ahogadera de tusa plana o puede ser también con una ahogadera de tusa gruesa, causando efectos también en la parte de abajo de la quijada. Esta es una jáquima de cadena. Esta cadena tiene casi el mismo efecto que tenía la jáquima de serreta, porque la cadena se articula en los eslabones, abrazando completamente el hocico del caballo, produciendo gran dolor, inflamación, rompe los tejidos y otra manera de someter los caballos mediante el dolor físico. Esta es otra jáquima con una particularidad, que tiene una ahogadera de tusa, pero mírenlo bien, en alambre de cobre. Entonces imagínense cómo será esto de abrasivo en la quijada de un caballo. Esto es capaz de fracturar la quijada de un caballo. Y esto es de uso muy común y muy frecuente en el caballo de paso fino colombiano. Entonces, ya terminando este capítulo de las jáquimas con los bozales y con las ahogaderas torturantes, vamos a pasar ahora
a lo que son los trabajos en la boca con elementos también que causan tortura. Acá tenemos un ejemplo. Esto es un filete traído no sé por quién y vemos como este par de patas acá van soldadas a esta parte que es lo que va a ser el efecto en la boca del bocado, y va soldado, entonces no tiene ningún tipo de movimiento, no tiene ningún tipo de articulación. Esto va en la boca y esta parte atrás viene a meterse en la parte de atrás de la quijada. Esta argolla que vemos acá se mete entre los dos huesos de la parte de atrás de la cabeza, o sea, en la quijada, en la parte alta, no en la parte baja, sino en la parte alta de la quijada. Aquí se pondrían las correas para el cargafreno, ¿ya? Y de aquí, de este par de argollas grandes, se van a poner las riendas. Esto es un elemento rígido, sin ningún tipo de articulación. Esto lo que puede causar en la boca del caballo es reventar los asientos y producir fractura en el hueso de la mandíbula, en la parte inferior. O sea que esto es de las cosas que nos han traído y nos las han querido vender como elementos novedosos y aflojadores de cabezas de caballos. O sea, yo quiero hacer énfasis que todo lo que hemos hablado y todo lo que hemos visto es bregando a buscar el mismo fin, cómo aflojar la cabeza, la fuerza de un caballo mediante la tortura, mediante la fuerza desmedida y mediante los elementos que causen dolor, maltrato, daño, no tanto físico sino psicológico, porque todo esto repercute en la psiquis del caballo. Bueno, hombre, en base a la experiencia que yo he adquirido con los caballos y ver la manera en que los siguen maltratando y los siguen martirizando, me he diseñado, también trabajando con base en la nuca, este jaquimón, un jaquimón de nudos, con una modificación que es una argolla central. Yo este jaquimón lo utilizo en dos fases, iniciando los potros solo, y ya con los caballos que ya van adelante en el proceso, lo acompaño con un filete, el cual el filete tiene una argolla también en la mitad, acá en la hogadera, y trabajo lo que es el jaquimón y la boca al tiempo, con base en la nuca. Esto va a ser, para mi concepto y para el de mucha gente que se lo he enseñado, el futuro en el proceso de adiestramiento de los caballos. A continuación voy a ponérselo a la potranca. El cuello es parte esencial, es donde se genera, yo diría que la mayor facilidad de conducción, la mayor facilidad de manejo, donde los caballos los volvemos ágiles, ligeros, reunidos, elásticos. Los caballos se aflojan de la quijada. O sea, la quijada es lo que nosotros tenemos que poner blando. La nuca es el elemento que nosotros debemos de dar adorno, ¿cierto? Es la parte bonita, estética. Pero yo me di cuenta que trabajando la nuca hacia los costados, los caballos se aligeran, los caballos se ponen livianos. Ahora voy a proceder a montarme en el caballo. Ahora vamos a hacer un giro. Les abro la mano y mire la presión que empieza a ejercer sobre la nuca. Mire. ¿Qué pasa con este ejercicio? Acá tenemos giros circuncéntricos con suavidad, con soltura. Cuando un potro se empieza con esta nueva técnica, nunca jamás va a necesitar de que le pongamos jáquimas con bozales de hierro, canoas, collares torturantes. Miremos cómo con esta nueva herramienta el caballo aprende
que es a través de su propio peso, a través de su propia fuerza, que empieza a aflojarse y que nosotros en ningún momento hacemos uso desmedido de ninguna fuerza. ¿Cuándo determinamos que un caballo está bien arrendado? Cuando hace sus giros con soltura, con suavidad y con elasticidad. Entonces vemos que no hay necesidad de usar ningún elemento que cause dolor o que mediante la fuerza desmedida o el maltrato el caballo tenga que obedecer. Ahora lo planto. Ya hemos trabajado el caballo en ambos sentidos, ¿cierto? Y hemos aflojado el caballo con el jaquimón, con el pisador a la nuca. Ahora emparejamos y aquí tenemos como si fuera una rienda normal y de aquí podemos conducir el caballo. Ahora, para que el caballo no coja fuerza hacia adelante, que es todo lo que los montadores bregan a pelear y por eso el uso incorrecto de todos los bozales y de todas las cosas, aquí miramos que si yo hago presión en las manos hacia atrás, esta argolla central es la que va a hacer la fuerza en la quijada, no como en la doma tradicional, que si yo tendría las riendas, la tendría o de acá de la hogadera o de las argollas del bozal. Entonces estaría jalando el caballo de cualquiera de estos dos lados y hacer presión puede ser que no quede pareja de ningún lado. Entonces cuando hacemos presión o de la argolla del bozal o de las argollas de la hogadera, posiblemente hagamos más presión a un lado que al otro. ¿Eso qué nos quiere decir? Que vamos a desbalancear el caballo y por ende el caballo va a jalar más de un lado que del otro. Entonces ahí es donde los elementos empiezan a hacer roce dentro de lo que es la mandíbula, en la parte de abajo o arriba en el hocico. Entonces empezamos a correrlos y cuando empiezan a correrse es cuando empiezan a maltratar, a quemar. En cambio acá, como es la argolla central y es la quijada, entonces si yo hago fuerza, miremos el jaquimón, no se corre para ningún lado. Siempre hacer la presión constante sobre la argolla central. Entonces yo le indico al caballo que da atrás y cuando él dé un paso, yo aflojo mis manos. Vuelvo y le doy adelante. Vuelvo y pongo mis manos como hacia la ingle. Un toquecito. Y afloja y yo aflojo mis manos. Y nuevamente. Y yo espero, cuando él afloje sus manos, yo aflojo las mías. Y lo repetimos. ¿Qué gran ventaja tiene esto? Que cuando el caballo empiece a trabajar hacia adelante, nunca va a tener apoyo ni en su quijada ni en su hocico. Entonces no va a tener elementos de tortura. Ahora vimos lo que es el trabajo de la jáquima sola, el jaquimón solo, pero vamos a trabajarlo porque los caballos ya cuando están más en un proceso más avanzado ya están trabajando de la boca. Entonces vamos a ver cómo se trabaja también este jaquimón con un filete que trabaje al tiempo, el jaquimón y el filete al tiempo, produciendo el mismo efecto del que acabamos de ver. Esto nos va a dejar que en el futuro este caballo, ni ningún caballo, con este sistema va a quedar pesado de boca, va a quedar desbalanceado, va a quedar jalador, va a quedar incómodo para un montador. Entonces voy a proceder a bajarme del caballo y a enseñarles cómo es que se pone este filete que es articulado. Quiero enseñarles el filete. Es un filete de caucho con lo que se inician los potros, con una hogaderita y con una argolla central, ¿ya? Porque el principio es igual que el del jaquimón, argolla central, no trabajar los lados, sino el centro, para dar balance. Entonces, procedemos, abrimos la boca del potro, y ajustamos bien que quede por encima de la lengua, que quede bien puesto. Y entonces aquí vamos a ver, voy a señalar que queda
el filete con esta argolla central. Entonces, lo que vamos a hacer a continuación es que vamos a trabajar la cabeza con su argolla central de este jaquimón y la boca también con su argolla central. Entonces, introducimos el pisador por la argolla grande del jaquimón y por la argolla del filete. Ya. Hacemos más o menos lo mismo que hicimos ahora del piso. Ponemos acá el jaquimón y vemos cómo al yo hacer presión empieza a presionar la argolla central de la boca y la argolla central del jaquimón y empiezo a flexionar hasta que el caballo empiece a obedecernos y a girar. Mire, entonces ahí trabajamos boca, cabeza completa. Desenganchamos el caballo hacia los lados. Mire. Sin necesidad de usar 4 riendas, de jalarlo y de ponerle elementos que lo maltraten. Entonces ahora voy a proceder a montarme en el caballo. Vuelvo y repito el mismo ejercicio que hicimos ahora. Empiezo a ajustar sobre la nuca del caballo y empezamos a flexionar. Y ahí vemos cómo el caballo empieza a trabajar su boca y su cabeza al tiempo. Entonces acá empezamos a flexionar lo que es la boca y la nuca del caballo. Entonces vamos a parar el caballo acá y vamos a hacer la secuencia. Voy a separar un poquito las 2 argollas y vamos a ver la trayectoria del jaquimón del pisador, cómo va por las 2 argollas y cómo empiezo a reunirlas. Y mire, ¿qué quiere decir eso? Que al hacer una fuerza pareja, este caballo en el momento de la enfrenada, cuando ya esté trabajando solo de la boca, no va a presentar las dificultades del caballo que trabaja a 4 riendas. Ya, porque aquí se afloja el tiempo, cabeza y boca. Entonces lo abro y empiezo a girarlo. Y empezamos a ver cómo su nariz empieza a mirar hacia el centro del picadero y cómo hace el giro con soltura, con facilidad, sin necesidad de atropellarlo. Y ahora vamos a cambiar de lado. Entonces recojo la cuerda, simplemente la paso de lado, la cruzo por encima de la nuca, la paso por la argolla central y la paso por la argolla central del filete. Empiezo a recuperar. La fijo sobre la nuca y empezamos a flexionar. Entonces vemos como nunca el caballo tira la cabeza hacia arriba, sino que empieza a hacer sus giros de manera suave, circuncéntrica, sin necesidad de jalarlo, de exigirle, sino que simplemente medio toquecitos el caballo comprende qué es lo que se le está pidiendo. Y haciendo énfasis que siempre la fuerza la lleva en la nuca. Mire, el caballo siente alguna reacción, inmediatamente afloja, inmediatamente. ¿Ya? Y quiero señalar que miren mi mano, enderezo el caballo, solamente cojo con 2 dedos y mire cómo el caballo empieza
sin necesidad de jalarlo. No hay nada más sensible que la cabeza de un caballo. Mire cómo el caballo entrega su cabeza sin necesidad de torturarlo, sin necesidad de quemarlo, de abrirlo. Vuelvo y cojo el pisador como si fuera una rienda. Vuelvo y le doy marcha atrás. Cómo hace su fuerza central en la quijada. Entonces vemos que el caballo retrocede derecho. El caballo no se está barriendo ni para la derecha ni para la izquierda al momento de cejar, que eso es otra cosa muy importante, que cuando vemos caballos en el proceso que empiezan a retroceder, empiezan a irse para los lados, ¿cierto? A perder el centro. Entonces aquí nunca un caballo con este jaquimón va a perder el centro, ni adelante ni atrás. Simplemente pongo la presión, cuando él afloje, yo aflojo, y vemos como el caballo retrocede. Entonces, amigos televidentes, este trabajo con este jaquimón se hizo en dos partes, la primera sin el filete, la segunda con el filete, para indicarles cómo se debe de empezar un potro en el proceso de la doma correctamente. Ahora hemos concluido esta parte de lo que ha sido la doma de los potros con el jaquimón, flexionándolo hacia los lados, hacia atrás, y el jaquimón acompañado con el filete. Espero que haya sido del agrado de todos ustedes, que lo pongan en práctica y que gocen de sus beneficios. El abuso de autoridad y el maltrato hacia nuestros caballos han sido su principal causa de estrés. Lo que debemos hacer es tener buenas técnicas para la doma y eliminar los elementos y circunstancias que puedan generar algún tipo de trauma. Como pudimos observar, el jaquimón de nudos es garantía de respeto y defensa de los derechos de estos animales. Es el conocimiento al servicio del caballo. Identifiquémonos pues con el deber de respetar a nuestros animales.